Bien, estamos de regreso aquí en Edición Nocturna, en el primero de 3 paneles sobre el presente y el futuro de la educación dominicana. Es evidente que para garantizar que la educación marche hacia los objetivos que se ha trazado, tiene que haber una relación armoniosa entre el docente y las autoridades educativas. Y yo creo que ese es uno de los grandes compromisos. Hablábamos fuera de pausa de la importancia de un compromiso. Yo creo que eso debe ser uno de los compromisos más firmes de la educación. Y me alegra saber, por ejemplo, que existe disposición de ambas partes para alcanzar ese compromiso. Ahora, ¿cuáles son, si alguien dijera, cuáles son los 5 problemas o los 3 problemas fundamentales que hay que abordar en un primer paso hacia el mejoramiento del sistema educativo dominicano? ¿Cuáles serían? Yo pienso que uno de esos pasos es que las autoridades o el ministerio no tenga deudas pendientes con los profesores, porque a veces tenemos algunos retrasos en los pagos de incentivos, por ejemplo. Ese es uno. Bueno, ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es cómo nosotros impactar los aprendizajes. Y el impacto de los aprendizajes yo creo que lleva varios aspectos, incluyendo, yo diría, una reorientación del proceso de formación docente. La evaluación del desempeño reciente, yo creo que pone en evidencia las dificultades del proceso de aula. Y lo pone en evidencia diciendo varias cosas. Y yo leo que está aquí, yo creo que puede describirnoslo mucho más. Dice, digamos, de las dificultades, el currículo se supone que debe ser la referencia para el trabajo diario del docente, más muchas veces la práctica de aula no se empata con el currículo. La planificación, que es un instrumento de trabajo del docente en el aula, muchas veces el docente no trabaja en el marco de la planificación que hace o no cumple con todos los pasos del proceso que debe desarrollar en materia del desarrollo de una buena clase, vamos a decirlo así, que garantice. ¿Y eso afecta la calidad? Sí, eso afecta a los aprendizajes, evidentemente que es así. Ahora, uno dice, ¿y por qué razón un maestro que ha pasado por la universidad? Algunos tienen especialidades, muchos tienen maestría, ya hay maestros con doctorado, muchos, dicho sea de paso. Uno dice, ¿y por qué razón se ha pasado este proceso de formación? No se ha logrado avanzar al nivel que debemos avanzar en materia de lograr que el trabajo de aula tenga la calidad que garantice el aprendizaje. Ahí entonces nos toca a nosotros mirar para atrás y decir, ¿qué están haciendo las universidades en materia de formación docente y dónde que están las debilidades? Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, de manera muy concreta a lo que él hacía mención, en el proceso de evaluación del desempeño hay 3 herramientas evaluativas que fueron fundamentales. Una fue lo que llamamos un ejercicio del rendimiento profesional, que es indagar sobre qué usted sabe sobre lo que usted debe hacer, que es la didáctica. ¿Qué usted sabe sobre cómo se enseña? Lo que fuera, matemática, lengua española, lo que fuera, ¿qué usted sabe? Segundo, potencialmente, ¿qué usted hace sobre lo que debe hacer? Es la planificación. Y tercero, ¿qué usted hace? Fue la observación de aula. Durante un periodo de clase, un docente capacitado observó. Fue interesante lo que vimos ahí. En sentido general, sobre el conocimiento de la didáctica, digamos que le fue relativamente bien a los docentes, relativamente bien. Pero cuando vamos a la planificación, lo que potencialmente él debería hacer sobre lo que él sabe, ahí hay serios problemas. Por ejemplo, la planificación tiene 3 momentos. Lo que llaman la apertura al proceso de lo que se va a hacer, donde se recogen los conocimientos previos, se plantean los propósitos del día, no sé qué. El desarrollo del trabajo de aula y el cierre evaluativo. En la observación que vimos, incluso en la planificación, que muchos docentes no hacen el proceso introductorio, no recuperan el conocimiento previo y no hacen el cierre evaluativo, no saben cómo terminaron. Como decía Rafael, eso es fundamental porque eso es parte del ABC de lo que un maestro hace todos los días, ¿no? En ese sentido, y hay una cosa que yo creo que hay que decirla y me voy a atrever a decirla, Rafael, por ejemplo, hay una coincidencia muy grande en este momento entre el Ministerio y la propia ADP sobre el tema de la evaluación, porque lo que queremos es discutir sobre los resultados, pero ¿para qué? Para que ambos, el Ministerio como el gremio, desarrollen procesos de acompañamiento del docente de aula como una vía para
mejorar ese proceso. Es decir, hay que hacer mucha capacitación, hay que hacer acompañamiento, hay que lograr que el docente se profesionalice en la gestión de aula, porque, bueno, yo tengo un título de psicólogo, pero yo me hice psicólogo en el trabajo. O sea, la universidad me dio una certificación de que yo cumplí con lo que la universidad me exigió, pero yo no me hice psicólogo en la universidad, no, me hice psicólogo en el trabajo. Es ahí donde uno profesionalmente se desarrolla. Es lo mismo que pasa con el maestro de aula. Y yo creo que eso es un paso importante y que tiene mucho que ver con el proceso de formación docente. Ahora, mira, otro punto de los 5 que tú quieres. O 3. O 3, bueno, yo pienso que se está dando demasiada distancia entre la enseñanza y el aprendizaje, entre el sujeto que enseña con unos esquemas desfasados y el sujeto que aprende. Es decir, hay una distancia muy marcada entre la mentalidad y la cultura del alumno y la mentalidad y la cultura del docente. Muchas veces el docente está esperando que el estudiante suba a donde está él, sin darse cuenta que lo más productivo es que él descienda y se coloque a donde esté el estudiante. Yo fuera de cámara hablaba de una experiencia que viví, de un video que me mandaron de un profesor español hablando de su experiencia con los niños, ¿no?, en la escuela, que decía que él aprendió con los niños que la mejor manera de enseñar era desde el cerebro del que aprende. Claro. Entonces, evidentemente aquí es necesario trabajar también en la comunicación dentro del aula, ¿no? Porque a veces me da la impresión de que puede ser un buen maestro, pero si no establece ese canal íntimo de comunicación con el estudiante, probablemente lo que está enseñando no llega, no tiene un recipiente eficaz. Pero la metodología no debe ser una parte de una política, o sea, porque quizás no se debe dejar a la decisión individual de cada maestro. Sí, no debe ser parte de una metodología. El asunto es que estamos viviendo en una sociedad totalmente nueva, una sociedad inédita. Es decir, todavía no son todos los sistemas educativos que han logrado acercar lo que es su punto de vista en términos de su mentalidad, su cultura, a lo que son las herramientas de aprendizaje de este nuevo sujeto. El sujeto que tú tienes sentado ahí en una butaca en el aula tiene unos esquemas, tiene una lógica totalmente distinta al sujeto que está tratando de enseñarlo. Eso se ha estudiado en detalle y hay una distancia enorme. Fíjense que incluso los mejores sistemas educativos de América Latina todavía siguen siendo malos cuando tú lo comparas con los mejores sistemas del mundo. Nosotros hablamos de Chile, por ejemplo, pero Chile es un sistema malo cuando tú lo comparas con un sistema educativo bueno del mundo. Eso quiere decir que tenemos que avanzar mucho en esa materia. Todavía hay profesores que prohíben utilizar el teléfono en el aula, cuando ven acá, lo que debería ser un buen profesor es decirle a los estudiantes que todos los que tengan teléfonos inteligentes los traigan al aula para utilizarlo con metodología aplicada a este nuevo instrumento que es el que tiene encantado a todos los estudiantes. Bueno, pero eso puede distraer también al estudiante de lo que está diciendo el profesor. No. Es que el profesor no tiene que decir nada. El profesor lo único que tiene que hacer es lograr que el alumno aprenda, orientarlo de cuáles son los pasos que tiene que dar, cuáles son las cosas que tiene que hacer para poder aprender. ¿Cuáles deberían ser la referencia, los países de referencia de nosotros? Bueno, hay... Alemania, supongo, Finlandia. Hablamos de Finlandia, hablamos de Japón. Hasta de Japón. Singapur. Es decir, Singapur, que es una cosita mucho más chiquita que nosotros. Pero con un PBI grandísimo. Bueno, si ustedes me lo permiten, tenemos que ir a una última pausa y regresamos ya con la parte final del primero de los 3 paneles sobre el presente y el futuro de la educación dominicana.